Bendiga a todos, es un gusto verle la frente. Por lo menos nos vemos la frente, nos vemos los ojitos. Bendito Dios. Ahora antes de predicar hay que empezar por quitarse la camiseta facial. Y por lo menos hemos aprendido a ser más expresivos con los ojos. Y en esta nueva normalidad, pues aprender a ser tolerantes, aprender a tener mucha paciencia y a no perder nunca de vista que Dios tiene el control de absolutamente todo lo que está sucediendo. Y si tenemos pues que pasar por un rato de incomodidad con el tema de que no nos podemos abrazar, hermanos, y cuesta mucho porque hace mucho que no nos vemos, dan muchas ganas de poder abrazarnos, pero ahí por lo menos nos podemos dar un puñetazo, ¿verdad? Bueno, un puñetacito, ¿verdad? Un saludito ahí de codito, de puño, y bendito Dios, estamos presentes, porque nos hemos cuidado, estamos presentes, bendito sea el Señor. Y siempre hay que tomar en cuenta a quienes están sufriendo por la situación actual, por la pérdida de algún ser querido, por la pérdida de su trabajo, por la pérdida de la salud. Ahí donde nos ven a mi esposa y a mí, todos joviales y llenos de energía y juveniles y todo lo que ustedes quieran, todavía andamos un poquito cansaditos. Todavía andamos ahí con alguna secuela que nos está molestando, que nos está estorbando, pero bendito Dios, son secuelas y salimos adelante. Dios ha protegido nuestra familia, ha protegido la suya, nos ha protegido a todos. Bendito sea el Señor. Y en medio de todo esto, se me había olvidado ponerme los lentes. Si no, no voy a poder. Voy a tener que batear el mensaje. Hermanos, es interesante. Ustedes han notado que prácticamente todo lo que compramos, que sea electrónico, que haya que conectar, que haya que configurar, casi todo viene con un manual. Casi todo viene con un manual. Cosas tan sencillas como una licuadora o una batidora vienen con manual. Y a uno lo sorprenden a veces con algunos detalles. Ya a nosotros nos pasó que compramos una licuadora en Walmart y después fuimos a devolverla porque no funcionaba y era porque no estábamos cerrando bien el vaso. Nos faltaba un clic. Nos dio una gran pena con el muchacho que dijo, es que les falta hacer aquí clic. Claro, nos dio una gran pena, pero nos la aguantamos, ¿qué íbamos a hacer, verdad? Este es el manual del carro de nosotros. Alguien que me pregunte si lo he leído. No, no lo he leído. No lo he leído. Y eso sí, lo leo de vez en cuando se le enciende alguna lucecita que no le conocemos. Y a veces hay unas lucecitas que no le conocemos que se encienden y no logramos encontrar de qué sirve la luz. ¿Qué es lo que nos está iluminando la luz? No le llegamos. Hay mucha gente que le pregunta a Dios por qué la vida no venía con un manual, ¿verdad? Si la vida hubiera venido con un manual. Cuando nos casamos, ¿por qué el matrimonio no venía con un manual? Cuando tuvimos el primer hijo, ¿por qué los bebés no vienen con un manual? Vienen con el pan bajo el brazo, pero no traen un manual. ¿Qué falta nos hace un manual para la vida? Hermanos, sí tenemos un manual para la vida. Sí tenemos un manual para la vida. Y aquí ha estado siempre el manual para la vida. El problema es que al manual para la vida le pasa lo mismo que al manual para el carro. Solo lo leemos cuando se nos enciende una luz. Cuando no la vemos, cuando empezamos a verla difícil, entonces sí, vamos al manual. ¿Por qué no leemos el manual desde el principio? ¿Por qué la sociedad no nos ha enseñado que el manual hay que leerlo desde un principio? Hermanos, si nosotros hubiéramos aprendido a leer el manual desde el principio, habríamos entendido
que la felicidad empieza precisamente en el manual de la vida. La felicidad empieza en la palabra de Dios. Salmo 119, del versículo 1 al 8. Hoy nos pone frente a la realidad de que la felicidad del cristiano empieza en la palabra de Dios. No hay que andarlo buscando en otro lado, ni con otra gente, ni en otros lugares, ni haciendo otra cosa. La felicidad del cristiano empieza en la palabra de Dios. El Salmo 119 es un salmo sapiencial, se le llama un salmo sapiencial, porque lo que nos comparte es mucha sabiduría, contiene mucha sabiduría para el diario vivir del cristiano. Entonces es un salmo que realmente es como un manual para la vida. La Biblia de Estudio de la Vida Plena describe el Salmo 119 de una forma hermosa. Dice, este salmo expresa un amor majestuoso por la palabra escrita de Dios. Aborda la palabra como promesa, mandamiento, dirección, testimonio, enseñanza, sabiduría, verdad, justicia y corrección. Se presenta como el consuelo del salmista, su protección, su tesoro, su guía en la vida, el deleite de su corazón y de su alma y el recurso para todas sus necesidades. Esto es el Salmo 119, es un salmo que lo leemos para aprender a amar, a valorar y a practicar la palabra de Dios. Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesús, por favor, toca nuestro corazón. Danos hoy humildad y sabiduría para recibir lo que tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a tu palabra con una actitud humilde para recibir tu mensaje y con una actitud sabia para vivir ese mensaje. Te alabamos, Dios, gracias porque hoy estamos aquí presentes. Y en medio de las circunstancias sabemos que no estamos solos, porque siempre has estado a nuestro lado. Te alabamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El activista social Bryant McGill dijo algo muy bonito. Vive de una manera tan plena y tan brillante que tu dolor disminuye con tu vitalidad. El motivador Dennis Waitley dijo, la felicidad no se puede poseer, ganar, usar o consumir. La felicidad es la experiencia espiritual de vivir cada minuto con amor, gracia y plenitud. Qué bonito, ¿verdad? Pero con todo respeto, son frases muy bonitas que dicen mucho pero no dicen nada al final. Son palabras huecas. Nos habla acerca de felicidad, nos habla acerca de plenitud. Pero ¿eso qué es? ¿Eso qué es? En cambio, hermanos, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, la palabra nos dice mucho y nos dice todo. Nos dice mucho y nos dice todo, y nos dice que la felicidad del cristiano empieza en la palabra de Dios. Versículos del 1 al 3 del Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Hermanos, la felicidad del cristiano empieza en la palabra de Dios porque la palabra de Dios hace bienaventurado al cristiano. Esa palabra bienaventurado es una palabra hermosa, es una palabra con múltiples detalles. Bienaventurado implica felicidad, dicha y plenitud. El asunto con ser bienaventurado es que la felicidad, la dicha y la plenitud son espirituales. La bienaventuranza no es algo externo. La bienaventuranza nace aquí adentro en la confianza en Dios. La bienaventuranza empieza con el perdón de los pecados. La bienaventuranza empieza con la rectitud y la integridad que se viven aún en medio de la aflicción. Se nos cayó la patria, hermanos. No aguantó carga la patria.
Mejor párela largo, mi hermano. Párela por allá. Mejor. Hablando de bienaventuranza interna, ¿verdad? La banderita no me quería bienaventurar mucho. Bien, ¿cuál es la situación aquí? La situación aquí es que la persona que es bienaventurada no siempre está en una situación feliz. Hay una gran diferencia. La persona bienaventurada no siempre goza de una situación feliz en el presente. Tanto así que cuando Jesucristo nos habla de las bienaventuranzas, dice que son bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los que son perseguidos y los que son criticados por causa de su cristianismo. Hermanos, ¿quién es feliz en medio de esas circunstancias? No podemos negar que hay momentos en los que el cristiano no es feliz. Pero tampoco podemos negar que aún en esos momentos podemos ser bienaventurados. Somos bienaventurados. Estas situaciones, ya sea las que Jesús menciona en las bienaventuranzas, o ya sea la situación que estemos viviendo nosotros, o alguien más, puede que no sean situaciones felices al presente, pero nos harán felices en el futuro. Por eso, nuestra felicidad futura empieza hoy, siendo bienaventurados, sacando de aquí adentro lo que de afuera no podemos traer. ¿Quién es el cristiano bienaventurado según estos versículos? Bueno, primero que todo, el perfecto de camino. Bienaventurados los perfectos de camino. Y perfecto aquí no significa perfección en el sentido que usted está pensando. No es el perfecto impecable que nunca falla. El perfecto es el que vive en integridad. El camino se refiere a la vida, así que aquí dice, bienaventurado el que vive en integridad. Pero también dice el versículo, los que andan en la ley de Jehová. Andar no es simplemente caminar, porque nosotros podemos caminar para atrás y para adelante, ¿verdad? Podemos andar para atrás y andar para adelante, o andar para los lados. Pero andar, en palabras del salmista, andar significa avanzar. Entonces no es simplemente moverse de un lado para el otro y estar al mismo nivel. No es andar para atrás, es avanzar. Y hermanos, se avanza solo para adelante, ¿no? Solo para adelante. El que avanza en la ley, la palabra ley aquí es Torah, que es una palabra muy sagrada y muy valiosa para los judíos aún hoy en día, que tiene implicaciones de dirección, de instrucción y de orientación que solamente Dios puede dar. Entonces, ¿quién es bienaventurado? El que avanza en la dirección, en la instrucción y en la orientación que Dios ha dejado. Ese es el bienaventurado. Y además el bienaventurado, dice el versículo 2, es el que guarda sus testimonios. Hay gente que guarda también la palabra de Dios que cuando llega el domingo no sabe dónde la puso. No seamos tan literales. Guardar significa proteger, mantener y obedecer. Eso significa guardar. Guardar la palabra de Dios es protegerla, mantenerla y obedecerla. ¿Y qué es lo que contiene la palabra de Dios? Lo que Dios nos cuenta. La palabra testimonios aquí, los que guardan sus testimonios, es lo que Dios nos cuenta. Yo no sé ustedes, pero a mí me encantó esta figura y cuando encontré que el significado de testimonios es lo que alguien cuenta, porque al fin y al cabo eso es lo que es un testigo en un juicio, ¿verdad? Contar lo que vio o contar lo que escuchó o contar lo que sabe. Y eso es lo que hacen los testigos en un matrimonio civil, después de andar contando que fulano y sutana se casaron. Que no nos hagan nuestros testigos, ¿va? El testimonio es contar lo que pasó. Entonces, el bienaventurado es el que protege, mantiene y obedece lo que Dios nos cuenta. Me encanta pensar en estar sentado en un sillón con una taza de café y que al frente esté Dios con su propia taza de café contándome cosas para que yo las siga,
para que yo las proteja, para que yo las recuerde, las mantenga y sobre todo las obedezca. Me encanta la figura del Dios que es Padre y que me cuenta las cosas. Pero además el bienaventurado es el que con todo el corazón le busca, dice el versículo 2. Buscar, y en este sentido hay anécdotas súper divertidas entre las parejas, porque si quieren un enredo, las señoras manden al marido a buscar algo. No lo vamos a encontrar. Muy probablemente no lo vamos a encontrar. Tenemos que aprender a buscar. Y entonces es cuando la señora nos dice, ay, si yo voy y lo encuentro, ¿verdad? Si yo voy y lo encuentro. Y es que hay algo que nos pasa. Los hombres creemos que con abrir la gaveta y ver, ya buscamos, volvimos a cerrar porque no lo encontramos. No hicimos así. Ya yo he aprendido, hermanos. He aprendido a hacer así. Pero buscar aquí, no es abrir la gaveta a ver y volver a cerrar. Buscar aquí no es abrir la gaveta y revolver para encontrar. Buscar es enfocarse. Es enfocar los sentimientos, la voluntad y la inteligencia. Eso es buscar. Entonces el salmista nos está diciendo que ¿quién es el cristiano feliz? El que enfoca sus sentimientos, su voluntad y su inteligencia. ¿Saben en qué? En perseguir a Dios. Porque la expresión completa de buscar incluye perseguir. Incluye perseguir. Si no lo encontré aquí, lo voy a buscar en otro lado, pero voy a andar enfocado. Mi voluntad y mi inteligencia las voy a utilizar para perseguir a Dios, para encontrar a Dios, para escuchar lo que Dios tiene para mí. Y finalmente, el cristiano que es feliz, que es bienaventurado, es el que no hace iniquidad, dice el versículo 3, porque consecuencia de todo lo anterior, dice el versículo 3, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. No hacer iniquidad. Recordemos que iniquidad es sinónimo de pecado. Y hacer es o implica decidir pecar. Decidir vivir en pecado. Quienes se conectaron el martes pasado, que estuvimos estudiando el Salmo 5, parte del Salmo 5, recordarán que hablamos de esto el martes pasado. Si usted no pudo escuchar el estudio, búsquelo. Porque precisamente el tema de hacer o de vivir en pecado implica tomar una decisión y hacer las cosas de una manera sistemática. Es decir, no es simplemente pecar porque yo soy pecador. No, es que estoy planeando pecar. Y voy a usar plata para pecar. Y voy a ir a buscar a alguien para pecar. Y voy a ir a un cierto lugar para pecar. Es decir, lo tengo planeado, lo tengo en la agenda y lo tengo para cada ciertos días, lo que sea. Está el tema planeado, no es improvisado. Eso es vivir en pecado. Y quienes han aprendido a buscar en la palabra de Dios su felicidad, han aprendido a no hacer iniquidad. Ese es el feliz. Ese es el feliz. Encontramos la felicidad del cristiano arrancando nomás en la palabra de Dios. Hay un filósofo muy famoso que se llamó Jean-Paul Sartre. Él fue uno de los máximos exponentes de una escuela filosófica de pensamiento que se llama existencialismo. Él dijo, el hombre está condenado a ser libre. Medio paradójico, ¿verdad? Porque ser libre no es una condenación, es un gusto, es un privilegio, es un deseo, es algo que todos queremos, ¿verdad? Pero él lo pone en esos términos, e implica varias cosas. Al decir el hombre está condenado a ser libre, él quería implicar que la libertad es inherente a la condición humana. El ser humano es libre porque sí, así lo pensaba él. El hombre es libre porque nace libre y debe vivir en libertad. Y por lo tanto, segunda cosa, el hombre es absoluto responsable del uso que haga con su libertad.
El problema con esto, que suena muy coherente y suena muy bonito y suena muy romántico, es que los filósofos existencialistas terminan entonces concluyendo que como el ser humano es libre por naturaleza y es responsable de lo que haga con su libertad, por lo tanto no puede existir un Dios que le diga qué es lo que tiene que hacer, porque si no entonces le estaría violentando la libertad. Y entonces caemos en un ateísmo recalcitrante y deprimente. Deprimente. Cualquiera que le dé una leidita a los fundamentos del existencialismo van a entender sobre todo que es una escuela deprimente. Una forma de pensar deprimente. Porque el existencialista termina dependiendo de sí mismo, de lo poco que es, de lo poco que tenga, y entonces lo que quiera hacer con su libertad va a depender mucho de lo que él pueda hacer con ella. Y sobre todo, que vive en el ateísmo. Vivir en el ateísmo es cortarle las alas a la felicidad que Dios nos promete. Hermanos, la felicidad del cristiano empieza en la palabra de Dios, porque nos llama a obedecer a Dios. El versículo 4 dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Tú encargaste. Ya no se utiliza mucho el término hacer un encargo. Ya no se usa mucho tampoco el término hacer un mandado. Mis papás hacían encarguitos. No se le olvide el encarguito, ¿verdad? No se le olvide el encarguito. El encarguito era lo que nos habían dicho que hiciéramos, lo que teníamos que hacer. Teníamos que ir a comprar, o lo que teníamos que ir a dejar, o lo que teníamos X que hacer. Cuando el salmista dice, tú encargaste, no es el encarguito, es la orden. Tú ordenaste. El salmista aquí lo que está utilizando es un verbo que significa que Dios ordenó de manera tajante y contundente. No es el encarguito, ¿verdad? Apenas tengas un chancecito, andate a recoger tal cosa. No, hay un mandato tajante y contundente. Y ese mandato tajante y contundente es, versículo 4, que sean muy guardados tus mandamientos. Ya sabemos qué significa guardar. Ya sabemos que no significa guardar, ¿verdad? No es meter la Biblia por ahí, es meterla aquí y tenerla presente, cuidarla, mantenerla y obedecerla. Eso es guardar. Y ya sabemos que son los mandamientos. Pero aquí hay una palabrita chiquitita, pero enorme. Dice que sean muy. Muy significa vehemencia. Tú ordenaste de manera tajante y contundente que sean vehemente, apasionada e intensamente mantenidos, protegidos y obedecidos tus mandamientos. La palabra muy, aquí, la palabra hebrea que se traduce como muy, significa vehemencia, pasión, intensidad. Entonces no es simplemente recordarlo porque lo recordamos. No, es recordarlos con pasión, hermanos. Es entender que en la palabra de Dios encontramos todo lo que necesitamos, empezando por la felicidad que andamos buscando, que es una felicidad que nace de aquí adentro, que es una bienaventuranza que Dios nos da a partir del momento en que depositamos por completo nuestra confianza en Él. Entonces, la felicidad del cristiano empieza en la palabra de Dios porque la palabra nos llama a obedecerle a Dios. Hermanos, tenemos una cancha marcada, tenemos reglas que seguir. Imaginémonos lo que sería una vida sin reglas. Imaginémonos lo que serían deportes sin reglas, una sociedad sin reglas. Sería devolvernos y cada quien hacía lo que le daba la gana del libro de los jueces que acabamos de terminar. Y cuando uno ve lo desastrosa que era la vida del pueblo que era de Dios y que había decidido alejarse de Dios, la verdad que uno empieza a entender qué valiosas son las normas de vida que nos da Dios.
en esa cancha, con esas reglas, con esas normas de vida y de fe que Dios nos da, vivimos en libertad. No vivimos en libertad para hacer lo que nos da la gana. Vivimos en libertad para hacer lo que a Dios le agrada que hagamos. Y si algo hemos aprendido es que qué bien que nos va cuando hacemos lo que a Dios le agrada. Yo le he dicho a mis hijos más de una vez, mejor haga caso, porque usted sabe que le ha ido muy bien cuando ha hecho caso. Bueno, a veces hicieron caso y a veces no, ¿verdad? Dios nos dice lo mismo. Haceme caso, te conviene. Qué bien que te va, qué bien que te va cuando con vehemencia, pasión e intensidad guardas lo que te pido que hagas y obedeces lo que te pido que hagas. Hermanos, durante muchos años se nos midió la inteligencia a través del coeficiente intelectual. Ustedes han oído hablar del IQ. No, ya IQ Radio no existe. El IQ, el coeficiente intelectual, que siempre se habla del 100, del 120, de estar por encima del promedio, de estar por debajo del promedio. Por muchos años se nos midió la inteligencia a través de ese coeficiente. Fue muy deprimente para muchos porque ese es un coeficiente que mide una cantidad limitada de habilidades. Y de hecho empezó a cuestionarse mucho porque a través de la historia los psicólogos empezaron a encontrar cientos de ejemplos de personas que eran brillantes en el colegio, que eran primer lugar de calificación en la universidad, pero que después salían a la vida y eran un fracaso. Eran un fracaso, vivían amargados, no lograban sostener una familia, sus matrimonios se iban a pique, vivían peleados con los hijos, no tenían buenos amigos, las relaciones en el trabajo eran muy tensas. Eran brillantes, pero eran malos en la vida. Eran inteligentes para unas cosas, pero no para otras. Y también, contrario a eso, hay muchísimos ejemplos de gente que sacaba notas así en el colegio, ¿va? Del estilo, decíamos nosotros, dejar los pelos en el alambre, ¿va? Nada más salvarse de la convocatoria, ¿va? O presentar en la menor cantidad posible de materias. Muchachos y muchachas que no eran brillantes, pero que salían adelante, estaban en el promedio, que en la universidad tampoco fueron relucientes, ¿verdad? No fueron de los favoritos de los profesores, ni de los asistentes, ni nada por el estilo, ¿verdad? No eran de los que daban el discurso en la graduación, ni nada por el estilo, ¿verdad? Eran estudiantes que salieron adelante, pero que cuando se enfrentaron a la vida fueron exitosos en la vida. Matrimonios exitosos, relaciones hermosas con sus hijos, con todo lo que implica, ¿verdad?, la familia, con sus idas y venidas, ¿verdad?, que todos sabemos, pero eran exitosos en sus relaciones familiares, eran exitosos en sus relaciones sociales, tenían buenos amigos, la gente los quería. Entonces, ¿qué pasaba aquí? ¿Qué pasaba aquí con alumnos brillantes que fracasan en la vida y alumnos promedio que eran exitosos en la vida? Entonces llega un señor, Daniel Goleman, y a partir de la obra de este señor adquiere relevancia o un concepto distinto de inteligencia, el de inteligencia emocional. El de inteligencia emocional que consiste básicamente en definir a la persona inteligente como la persona que tiene conocimiento de sí misma, que conoce sus emociones, que sabe lo que está sintiendo, que sabe por qué lo está sintiendo, que puede definir qué es el detonante de sus reacciones. Es el autoconocimiento, la autogestión, la conciencia social, el poder gestionar las relaciones con otras personas. Es la persona, el inteligente emocionalmente es el que es muy feliz
porque logra tener empatía con los demás. Entonces la gente está muy contenta con el inteligente emocional porque el inteligente emocional lo comprende. Qué bonito es hablar con este tipo. Qué bonito es hablar con esta muchacha. Nunca me juzga. Yo le cuento mis problemas y me entiende. Se pone en mi lugar. Se nota que estoy casado con una psicóloga. Y he aprendido bastante. Hermanos. La inteligencia emocional nos ayuda a salir adelante porque aprendemos a conocernos a nosotros mismos. Y a través de conocernos a nosotros mismos, comprendemos a los demás. Hermanos, la felicidad del cristiano empieza en la palabra de Dios porque nos lleva a evaluar nuestra vida y a conocernos mejor. Los versículos 5 y 6 dicen así: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. El salmista, que no sabemos quién es el salmista, no sabemos quién es el artista que se escribió 176 versículos para hablar del valor que la palabra de Dios tenía para él, reconoce algo. Reconoce que su vida no está completamente bien. Hay cosas que corregir. Y entonces expresa un deseo. El versículo 5, la versión Dios habla hoy lo traduce: ojalá yo me mantenga firme en la obediencia a tus leyes. Aquí empieza la felicidad y aquí empieza el autoconocimiento. Cuando reconocemos, hermanos, que no podemos solos, que no podemos obedecer porque nuestra naturaleza no nos lo permite al 100% lo que Dios nos dice, pero eso no nos excusa de seguir adelante y de avanzar, de andar. De hecho, el salmista acepta que la palabra lo cuestiona. Él acepta que cuando lee la palabra de Dios, vaya, permítame la expresión, lo golpea, lo confronta. El versículo 6 dice: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. El salmista lo que dice aquí es: vaya, Señor, de verdad, yo sé que soy feliz obedeciéndote, pero ojalá que me pueda mantener firme en la obediencia de tus leyes. Porque entonces, versículo 6, según la Nueva Versión Internacional, no tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos. El salmista llegó a entender que cuando Dios hablaba, lo confrontaba. La palabra de Dios nos confronta. Nos confronta con lo que somos y más aún nos confronta con lo que debemos ser. Entonces, cuando la palabra de Dios nos confronta y nos damos cuenta de lo que somos, el salmista dice: Señor, qué pena me da, qué vergüenza me da, Señor. De verdad, qué vergüenza me da, Señor. Es que tiene que darnos pena, hermanos, de verdad tiene que darnos pena cuando Dios nos dice todo lo que Él espera de nosotros. Y nosotros empezamos a hacerle checklist a la lista y nos damos cuenta que no hacemos check en ningún lado. ¡Qué vergüenza! Con todo lo que Dios nos ha dado y nosotros no le damos lo que Él espera. Y cuando Dios nos confronta con lo que debemos ser, más pena nos debería dar. Hay una expresión muy típica, extraída de los deportes, que es tener la camiseta puesta. Tener la camiseta puesta significa estar bien comprometido. Bien comprometido.
trabajamos en alguna empresa y tenemos la camiseta puesta. Y a veces por tener la camiseta demasiado puesta, entonces no establecemos límites. Y trabajamos más de lo debido. Y entonces, si antes nos íbamos a la oficina, llegábamos tardísimo a la casa. Y si ahora hacemos teletrabajo, nos desconectamos tardísimo. Pero tenemos la camiseta puesta. Tenemos la camiseta puesta. Pero hermanos, cuando se trata de Dios, nos ponemos la camiseta, pero nos la quitamos a ratos, ¿verdad? Nos la quitamos a ratos cuando nos conviene o cuando no nos gusta lo que hay que hacer. Se nos olvida que Dios es el que nos está haciendo el favor de darnos una camiseta. No somos nosotros los que le estamos haciendo a Él el favor de usar la camiseta. Hermano, la felicidad del cristiano empieza en la palabra de Dios porque nos invita a un compromiso con Él. Nos invita a ponernos la camiseta y a decir, Señor, aquí estoy. Versículos 7 y 8. Después de todo lo que el salmista ha dicho, después de avergonzarse, reconociendo todos sus pecados y faltas delante de Dios, el salmista dice, pero Señor, quiero ponerme la camiseta. Versículos 7 y 8. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Hay compromisos aquí. El primer compromiso es aprender la justicia de Dios. Cuando aprendiere tus justos juicios, el salmista lo que le está diciendo a Dios es, voy a ponerle, Señor, a estudiar. Voy a entrarle a tu palabra, Señor. Voy a aprender lo que me dices, lo que me pides. Voy a guardar tu palabra. Y así te alabaré con un corazón íntegro y recto. Te alabaré con rectitud de corazón. Segundo compromiso, aprender la justicia de Dios, alabar a Dios con un corazón íntegro y guardar los mandatos de Dios. El salmista le está diciendo a Dios, Señor, dame un chancecito más, quiero ponerme la camiseta. Y le pide dos cosas, le pide una cosa, le dice, no me abandones, no me abandones. El salmista le pide a Dios, no me dejes enteramente, lo que significa es simplemente, no me abandones, Señor, porque yo solo no puedo hacerlo. Yo solo no puedo hacerlo. Hermanos, la felicidad del cristiano empieza en la palabra de Dios, primero porque hace bienaventurado al cristiano, segundo porque nos llama a obedecerle a Dios, tercero porque nos lleva a evaluar nuestra vida y conocernos mejor, y cuarto porque nos invita a un compromiso con Dios. Hermanos, abramos el manual y veamos en este manual qué es lo que nos confronta con lo que somos y qué es lo que nos confronta con lo que debemos ser. Estudiemos la Biblia, no solamente leámosla. Si usted quiere leerla, léala, está bien. Y como decía en algún momento, algunos hermanos se ponen la meta de leer la Biblia en un año. Está bien. ¿Usted quiere leer la Biblia en un año? Está bien. Pero leerse la Biblia en un año es hacer una maratón. El asunto es correr para leerla en un año. Y pregúntese cuánto de todo eso le queda, ¿verdad? ¿Cuánto de eso termina usted recordando? Léala, no hay problema. Léala. ¿Quiere leerla en un año? No hay problema. Pero estúdiela también. La palabra de Dios es para leerla y es para estudiarla también. Y en eso yo le doy muchas gracias a Dios porque esta es una congregación que le da muchísimo énfasis al sano estudio de la palabra de Dios. El cuerpo pastoral ha decidido que empecemos, Dios mediante, la semana entrante, una serie nueva de mensajes llamada La bendición de los textos en su contexto. Si ustedes han notado, siempre que predicamos hablamos del contexto. Le damos un gran valor al contexto como una herramienta más para la interpretación sana de lo que se está enseñando en ese momento. Pero hay ciertos textos que en el mundo evangélico se han convertido en estribillos y que no siempre son bien utilizados.
Entonces vamos a ver esos textos a partir del próximo domingo. No se pierda esos mensajes, porque le vamos a hacer mucho énfasis a textos muy conocidos, pero viéndolos en el capítulo en el que están, en el libro en el que están, y por supuesto en la Biblia, que es donde finalmente están. Todo el contexto. Porque la idea de la Biblia no es solamente leerla para recordar datos, eventos, nombres. No, es también para ver qué aprendemos de todo eso. Preguntaba el hermano pastor la semana pasada cuando enseñaba sobre Jueces del 19 al 21, que qué capítulos más desastrosos. Y sí, hermanos, son capítulos desastrosos. Son una cosa increíble. Son gráficamente desagradables. Y entonces decía nuestro hermano pastor, se pregunta uno, ¿para qué están esos textos ahí? Y él llega a una muy sana conclusión: si Dios los puso ahí es porque algo tenemos que aprender de eso. Entonces, hermanos, no alcanza con leer. Hay que ir un poco más allá. Hay que ir un poco más allá. Y debemos convertir la palabra de Dios en una parte importante de nuestra vida cotidiana. Hermanos, porque el Salmo 119, del versículo 1 al 8, nos enseña que nuestra felicidad va a empezar leyendo la Biblia, estudiándola y viviéndola. ¿Cómo vamos a ser felices? ¿Cómo vamos a ser exitosos? Según las normas de Dios, si no sacamos tiempo para leer, estudiar y vivir su palabra. Acompáñenme en una oración y quedamos despedidos. Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesús, muchas gracias, Dios. Gracias por tu santa palabra. Gracias porque no somos merecedores de tu mensaje, pero aún así lo compartes con nosotros. Perdón, Señor, por tantas ocasiones en que no hemos sido los hijos que anhelas que seamos, porque no hemos sido los cristianos que anhelas que seamos. Danos hoy, Señor, una nueva oportunidad para ponernos la camiseta y acercarnos a tu palabra con una nueva actitud, para encontrar la felicidad en ella a través de comprenderte y a través de obedecerte, a través de cambiar nuestro modo de pensar y a través de cambiar nuestro modo de vivir. Porque solo, Señor, acomodando nuestra mente y nuestra vida a tu santa palabra, seremos felices y exitosos de una manera eterna. Te alabamos, Dios, y agradecemos por esta oportunidad de compartir tu palabra y de poder llevarnos la tarea de acercarnos a ella con una nueva actitud de compromiso, de amor y de obediencia, por amor a ti y por amor al sacrificio que nuestro Señor Jesús ha hecho por cada uno. Te alabamos, Dios, en tus manos nos depositamos y te rogamos que con bien nos lleves a cada uno a nuestro hogar. Te alabamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.